Radiación térmica y el postulado de Planck. En una reunión de la Sociedad Alemana de Física del 14 de diciembre de 1900, Max Planck leyó un trabajo intitulado La teoría de la ley de distribución de energías del espectro normal. La fecha de presentación de este trabajo se considera como el nacimiento de la física cuántica, a pesar de que no fue hasta cuarto siglo después que Schrödinger y otros desarrollaron la mecánica cuántica moderna. Entonces, esa es la fecha que se considera como el nacimiento de la mecánica cuántica. En este video vamos a establecer los hechos experimentales y algunos resultados que se conocían sobre el experimento que después Planck explicó, ¿no?, como pudo, o que dio origen a este movimiento que se conoce como el nacimiento de la mecánica cuántica. Para eso necesitamos hablar de la radiación térmica. Se llama radiación térmica a la radiación emitida por un cuerpo como consecuencia de su temperatura, como un foco incandescente, por ejemplo. Es el filamento, está a alta temperatura y por eso emite luz. O, por ejemplo, algún metal que ponemos a calentar. Hay algunos hechos sobre este tipo de radiación. Nosotros también emitimos radiación térmica por tener una temperatura de más o menos 36 grados. Y voy a mencionar algunos hechos sobre algunas propiedades de esta radiación. Uno es que la materia, en un estado condensado, emite un espectro de radiación continuo. Entonces, si uno grafica la intensidad de la radiación como la longitud de onda o como la frecuencia, ya saben que están relacionadas, uno va a ver un espectro continuo. No va a haber líneas de emisión, sino va a haber un espectro continuo. Emitimos en un continuo de frecuencias. La forma del espectro es casi universal, muy similar independientemente del material del que estemos hablando. A altas temperaturas, los materiales emiten en el visible, mientras que a temperaturas ordinarias los cuerpos no emiten en el visible y solo reflejan luz. O sea, lo que vemos es el reflejo de la luz, no su radiación térmica, a menos que estén a muy altas temperaturas. De hecho, a temperaturas del orden de miles, más del 90% de la radiación es térmica. Experimentalmente, se encuentra que solo hay una clase que presentan un espectro realmente universal, o sea, idéntico. Y se encuentra en esta clase de cuerpos que se llaman cuerpos negros. Un cuerpo negro es un cuerpo que la única luz que emite es térmica, o la única radiación que emite es térmica. Y para construir eso lo que se hace es se construye una cavidad, digamos negra, ¿no? Y en esta cavidad, cuando le incide luz, la luz rebota en las paredes internas y se consume toda. Entonces, la radiación penetra en estos cuerpos y se refleja en las paredes. Puede ser, por ejemplo, un metal sólido al que le hacemos un hoyo dentro, que da hueco, y entonces la luz que entre en ese metal se va a quedar atrapada porque va a reflejar las paredes internas. Y se le conoce entonces como cuerpo negro a la superficie, déjenme poner otro color, a la superficie a la superficie de el hoyo. Esto sería realmente un cuerpo negro, la superficie esa que está aquí. Porque ese hoyito solamente refleja la luz, pero no refleja nada de luz, y solo emite como consecuencia de las paredes, la temperatura de las paredes internas. Bueno, entonces decimos esto: el cuerpo emite radiación producto de su temperatura nada más. Esos van a ser los cuerpos negros. Todos los demás, los espectros se parecen, pero no son exactamente idénticos. Bueno, continuamos. La distribución espectral de la radiación de un cuerpo negro se especifica por una cantidad llamada radiancia espectral. Vamos a definir la radiancia espectral, R de T nu de nu, donde nu es la frecuencia, como la energía emitida en forma de radiación en el intervalo de frecuencias nu y nu más delta nu, de un área unitaria de superficie a temperatura T por unidad de tiempo. Las unidades de esta cantidad son watt sobre metro cuadrado por hertz. Y vamos a describir el resultado experimental. Entonces aquí tenemos una gráfica de la radiancia de algún cuerpo negro. Aquí está así. La radiancia como función de variable independiente, vamos a poner la frecuencia. Pero bien podríamos haber puesto la longitud de onda. Y vamos a primero poner una curva, la curva que ocurre a 1000 grados en un cuerpo negro.
Entonces, en esta curva que está aquí, podemos ver algunas características. Vemos que la potencia emitida, o sea, la radiancia, por intervalo de frecuencia, a frecuencias pequeñas o menores de 10 a la 14 Hz es nula, es casi cero, ¿no? Y cero, y para la frecuencia igual a cero, entonces vemos que inicia desde cero y crece, digamos, casi linealmente. Luego, la potencia aumenta rápidamente, o sea, creciendo, como voy a señalarlo aquí con un color, con un amarillo, ¿verdad? A lo mejor. Y ahorita lo borro. Primero inicia en cero aquí y luego aumenta rápidamente, partiendo de valores muy pequeños. Muy bien. Y alcanza un máximo aquí para más o menos 1.110 a la 14 Hz. Y después de ahí disminuye lentamente, tendiendo a cero. O sea, un cuerpo a 1000 grados emite en todas estas frecuencias, desde 0 hasta 4 por 10 a la 14, en todas las frecuencias intermedias. Y tiene su máximo de emisión a 1.1, 10 a la 14 Hz. Si observamos, por ejemplo, otras curvas a otras temperaturas, va a mostrar un comportamiento similar. Aquí le tengo la gráfica completa, por ejemplo, a 1500 grados, a 2000 grados. Fíjense que si bien el máximo se mueve, digamos, del lugar, ¿no? Voy a poner aquí, digamos, aquí el máximo está aquí, el máximo está acá y el máximo está acá. Siempre la curva de 2000 grados supera en todo punto a la de 1500 y la de 1500 a la de 1000 grados, etc. Entonces, observando estas curvas, podemos ver que la frecuencia a la que ocurre el máximo aumenta conforme aumenta la temperatura. Y de hecho, más o menos se parece como si fuera un tipo recta, ¿no? Si quieren, puedo tratar de hacer un ajuste así a ojo de esto. Fíjense aquí más o menos así, ¿no? Ahí más o menos se aproxima pues a más o menos una recta, ¿no? Y esto después lo voy a ponerle nombre a esta aproximación. Bueno, de hecho no lo ponen como la NUS, lo ponen como la esa, pero hay una tendencia que explicar, se pone con respecto a la lambda, pero luego lo platicamos. Entonces, con esta podemos definir el área bajo esta curva, integrando la R de TNU, y esa sería como la radiancia total en todas las frecuencias. Y vamos a definirla, podemos definir la radiancia total como la integral de la R de TNU en diferencial de Nu, desde menos infinito a infinito. Y desde 1874 se conocía la ley de Stefan-Boltzmann, que relaciona la radiancia total con la temperatura. Es decir, había una expresión empírica, y luego después luego tenía una razón teórica. Stefan dio la ley experimentalmente y Boltzmann la explicó después. Y por eso se conoce como la ley de Stefan-Boltzmann, que dice que la radiancia va como una constante veces la temperatura a la cuarta, donde la constante sigma, que es 5.74 por 10 a la 18 aproximadamente, watt metro cuadrado sobre Kelvin cuarta, y se conoce como la constante de Stefan-Boltzmann. Entonces sabía eso, tenía bien caracterizada el área bajo la curva. Además, se sabía una expresión, y es lo que les contaba hace un momento, para la longitud de onda más brillante, la L de lambda máximo, que bueno, va a estar relacionada con la frecuencia máxima que está aquí, mediante pues lo de siempre, ¿no? La frecuencia y la longitud de onda están relacionadas con la velocidad de propagación, que es en este caso la velocidad de la luz, c. Y se sabía que la lambda, pues la temperatura, es aproximadamente, bueno, parecía como una constante, y eso se conoce como la ley de desplazamiento de Wien. Eran los resultados que se tenía en ese momento. En los videos posteriores vamos a ver cómo trataron de explicar las características de este espectro. Primero con las teorías clásicas, o sea, la teoría que reinaba en ese momento, y luego cómo lo explicó, cómo trató de explicar o ajustar estas curvas Planck, y con eso pues dio origen a la mecánica cuántica.